Ay, Dios mío. ¿Listo, doctora? Comencemos. Muy buenas tardes, doctores. Espero hayan Buenas, descansado bastante el fin de semana. gracias, Porque de doctora. ahora en adelante los fines de semana van a ser para mí. Ustedes van a trabajar terriblemente el fin de semana en clase de Derecho Penal. No. ¡Ey! No diga No, no eso. descansamos, doctora. Ya nos dejaron harto trabajo de la otra clase. Ah, bueno. Mejor porque entonces ya están acostumbraditos. Mis amores, hoy vamos a parar a las 7:30 para que ustedes puedan ver, aunque sea ver 15 minutos de su partido. Gracias, doctora. Es un trato que tenemos, pero el resto de la semana vamos a empezar a las 6. El día que hay parcial, que es el día viernes. Sí, el viernes. ¿Viernes hay parcial? Sí, el viernes hay parcial, ¿no es cierto? El jueves, así, El viernes. 15. ¿El viernes? ¿El jueves? ¿El viernes? No me acuerdo. ¿Hay Es alguien el por ahí 15. hablando? Es el 15, sería el jueves. ¿El jueves? Pues el jueves es 15. Ah, ya sé por qué era. Era porque teníamos la práctica del día 16. Entonces vamos a mover nuestro parcial para el día viernes, sea como sea el día del parcial, hay clase normal. Es decir, ya, Ángela, dime. Ya, Ángela. Señora. Tiene con problemas de audio. Bueno, el viernes, o sea, el parcial ya no sería el jueves, sino sería el día viernes y ese día hay clase normal y el parcial se hace después de clase. ¿Listo? Entonces, profe, pero ¿cómo hacemos si estamos en la otra clase? Tranquilos, van a tener todo el fin de semana para hacer el parcial. ¿Listo? A los que les toque presentarlo, porque ustedes ya saben que durante la semana vamos a hacer ejercicios de exoneración, que hoy tendremos 15 minutos menos de ejercicios de exoneración precisamente para el partido, pero que lo repondremos durante mañana. El transcurso de la semana. ¿Listo? Dentro de mañana y el jueves, incluso el viernes también va a haber ejercicios de exoneración para que todos tengamos la posibilidad eventualmente de ser exonerados. Bueno, el día de hoy vamos a empezar, bueno, a terminar de hablar de lo que estábamos viendo El artículo 16. el viernes pasado. ¿Listo? Nosotros estábamos viendo aquí unas situaciones específicas y decíamos que tanto la ley penal como cualquier otra ley se mueve en dos ejes, ¿no es cierto? Que son tiempo y espacio, ¿no es cierto? Tiempo y espacio. Hay un audio por ahí abierto. Espérate, revisamos. Y le silencio a todos. Ya. Ok. En tiempo y en espacio. Entonces decíamos que el tiempo tenía que ver precisamente con la vigencia de la ley, ¿no es cierto? Y que el espacio tenía que ver con el territorio donde se aplica la ley. Ahora, frente al tiempo, no hemos visto las excepciones, no hemos visto el criterio general tampoco, pero del espacio sí alcanzamos a ver varias cosas. Dijimos que existe una regla general en el espacio y es que una regla general y es que la ley penal colombiana se aplica al territorio colombiano, ¿no es cierto? Esa es la regla general. Pero vimos una excepción. ¿Cuál fue la excepción que vimos? Por Territorio flotante del país. Territorialidad por extensión. ¿Recuerdan? Entonces, la excepción, o excepciones, porque vamos a ver todos, es primero la territorialidad por extensión, que tiene que ver con naves y aeronaves estatales o si no son estatales serían naves o aeronaves nacionales en aguas
internacionales, ¿no es cierto? Vimos esa. Y también las de embajadas, Consulados. consulados. Listo. Ahí para que vayamos refrescando memoria de dónde quedamos el día viernes antes de, o el viernes previo a semana de receso. Ahora, quedamos de ver la segunda gran excepción, que es el artículo 16, que se refiere a la extraterritorialidad de la ley. Y la ley penal. Entonces vamos a ver a qué se refiere eso. A ver. Que sería el contenido del artículo 16 del Código Penal. No sé por qué esto aquí no escribe en dónde ya. Artículo 16 del Código Penal. Esto lo vamos a ver muy rápido porque luego tenemos que empezar a jugar con la otra línea que es el tiempo, ¿no? El otro campo de aplicación de la ley que es en el tiempo. Entonces tenemos que revisar esa con calma para ver si nos podemos adentrar en el segundo presupuesto de las conductas de carácter punible. Recuerden que todo esto que estamos analizando se analiza dentro del paso número 1 de la conducta punible, que es la tipicidad, ¿no es cierto? Entonces, en tipicidad vimos que se ve el principio de legalidad, vimos que tenía que ser expresa la acción o la omisión que quiere prohibir el Estado, que tiene que ser previa a la realización de la conducta, y luego empezamos a ver cómo se mueve el campo de aplicación de la ley penal dentro de la tipicidad para poder establecer e interpretar cómo debemos entender la ley para el momento de los hechos. Entonces, tiempo y espacio. ¿Listo? Ahí vamos. Artículo 16, doctores queridos. Había una pregunta por ahí. Andrés García, señor. No, profe, para ayudarle a leer el artículo 16. Tan bello. Dale, Andrés. Bueno, profe, artículo 16, extraterritorialidad. Muy La bien. ley penal colombiana se aplicará. Inciso número 1, modificado por el artículo 22, ley 1121 del 2006. A la persona que cometa en el extranjero delito contra la existencia y seguridad del Estado, contra el régimen constitucional, contra el orden económico social, excepto la conducta definida en el artículo 323 del presente código, contra administración pública o falsifique moneda nacional o incurrirá en el delito de financiación de terrorismo, de terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, aun cuando hubiere sido absoluta o condenada en el exterior, o una pena menor. Absuelta. Absuelta o condenada en el exterior a una pena menor que la prevista en la ley colombiana. En todo caso, se tendrá como parte cumplida de la pena el tiempo que hubiere estado privado de su libertad. Listo, paremos ahí un momentico, Andrés. Listo, profe, sí, señora. Gracias. Vamos a explicar a qué se refiere este primer inciso. Entonces dice, hay una serie de delitos específicos o de conjuntos de delitos, según el bien jurídicamente tutelado, que a pesar de que se hayan cometido desde el extranjero o en el extranjero, se les aplicará la ley penal colombiana. ¿Qué clase de delitos son esos? Y nos dice, en principio, cualquier delito, el delito que se cometan en el extranjero y vaya contra la existencia del Estado. ¿Cuáles son los delitos contra la existencia del Estado? Ustedes los van a encontrar en el último título del Código Penal, que se refiere a la rebelión, la sedición, las propias de los guerrilleros, de los paras, todos estos que se supone que pretenden desestabilizar el orden estatal. Estos delitos, así se cometan en el extranjero, se les aplicará la ley colombiana. ¿Por qué? Porque van en contra de Colombia. ¿Listo? O sea, cuando venga un grupo de carácter guerrillero, por ejemplo, digamos, ETA, en su momento,
que era la guerrilla, por decirlo así, la guerrilla española, tuviera nexos con la guerrilla colombiana y desde España cuadraran alguna serie de comisión de delitos contra el Estado colombiano, se les aplicaría a los de ETA el de la ley penal colombiana, a pesar de ser extranjeros, porque el delito va en contra del Estado colombiano. ¿Me entendieron hasta ahí? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, Ese es uno de los grandes combos de delitos, pero no es el único. También son los de terrorismo. Profe, esos son los del 323, qué pena, pues. No, el 323 es la excepción. Terrorismo, financiación del terrorismo, Falsificación, ¿no? falsificación de moneda. Y algo de estupefacientes, creo. Administración pública. Administración de recursos con actividades terroristas. No, todo lo de terrorismo. Financiación del terrorismo, falsificación de moneda y delitos No, el otro pertenece al 323. de administración pública. Listo. Entonces, todos estos delitos que hayan sido cometidos desde el exterior o sean cometidos en el exterior, como van contra Colombia y son contra estos bienes jurídicamente tutelados, se les aplica la ley colombiana. ¿Qué pasa? En muchos de los casos, estos delitos que son cometidos en el extranjero empiezan siendo investigados por otros países y en esos países a veces se condena o a veces se absuelve. Así hayan sido absueltos, no existe cosa juzgada, es decir, se vuelve a investigar en Colombia, independientemente de lo que haya hecho en otro país. Y si fueron condenados allá, lo que se hace es que se tiene en cuenta la pena que tuvieron allá y empiezan a hacer el juicio acá. Y si terminan condenados acá, pues les descuentan el tiempo que estuvieron privados de la libertad allá. Me explico. Si, por ejemplo, a una persona la condenaron... Tengo Dime. ¿Cómo dices? en ese caso, no sería, o sea, volver a juzgar a la persona. No. No, porque es una de las excepciones. No habría cosa juzgada. Es como si, por ejemplo, David Murcia. Dicen, David Murcia cometió los delitos en Colombia y fue extraditado a Estados Unidos, por supuesto, lavado de activos y financiación de supuestamente de estupefacientes y no sé qué más cosas, y él paga una pena allá. Pero cuando llega acá, vuelven otra vez y le inician el proceso acá y tiene que pagar la pena de acá, porque son delitos distintos y cometidos en razón de lugares diferentes y leyes penales distintas. Entonces, a eso es lo que nos está haciendo referencia esta excepción, y es que dice que cuando sea alguno de estos delitos específicos, es decir, todo lo relacionado con terrorismo, delitos contra el Estado colombiano, falsificación de moneda y delitos contra la administración pública, así hayan sido juzgados en otros países, van a ser juzgados aquí otra vez, y así hayan sido absueltos allá, pueden ser condenados acá. ¿Listo? Disculpen, me atoré con maní. Lo bueno es que si tengo otra cosa no los voy a cotejar por acá. ¿Listo? Tatiana, señora. Tatiana Cubides, dime. Bueno, entonces me nace una inquietud, profe. Entonces, digamos, por ejemplo, con el caso del Andino, que son juzgados aquí por rebelión, por terrorismo y eso, ¿pueden también estas personas ser juzgadas de pronto en Francia por homicidio por la persona que murió de nacionalidad francesa? No. No, porque mira las excepciones. Mira las excepciones. Y estas son las excepciones en Colombia. En Francia pueden haber otras diferentes, ¿me entiendes? Me refiero a Colombia. Si hubiese sido al revés, si por ejemplo hubiera sido un delito de terrorismo en donde muere un colombiano en el extranjero, a esa persona la pueden llegar a sancionar aquí en Colombia y le inician la investigación aplicándole la ley penal porque es un delito de terrorismo. ¿Ves? Eso es a lo que me refiero. Pero no quiere decir que porque acá en Colombia hicieron un atentado terrorista y murió una extranjera francesa, entonces vamos a ir a Francia ahora a condenarlos allá. Es posible, pero por extradición, ¿me entiendes? Pero el delito de homicidio como tal, no está dentro de las excepciones colombianas. No sé dentro de las excepciones francesas porque cada país tiene una serie de delitos
de extraterritorialidad en donde se configuran estas excepciones para poder aplicar la ley penal a pesar de que el delito fue cometido en otro país. ¿Listo? Profe, yo tengo otra pregunta. Profe, Digamos, no. el caso del tema con Mancuso, que él está pagando bueno, está pagando su pena en Estados Unidos, pero lo quieren extraditar a Italia. Ahí es por tema lo que usted manifiesta por extraterritorialidad. No, eso es porque son delitos transnacionales. A ver, te explico. Los delitos transnacionales, de esos habíamos hablado antes de la semana de receso, y es que se realizan en diferentes países. ¿Me entiendes? Ah, ok. Que van pasando por todos los países y en todos se van realizando. Entonces, por ejemplo, el envío de droga va desde Colombia y va desde a diferentes partes del mundo. Entonces, por cada cargamento que logran identificar, es posible que un país abra investigación. ¿Me entiendes? Entonces, si, por Ok, ejemplo, listo, profe, vale. si, por ejemplo, como dicen los ñeros, coronó un viaje a Europa, pues en Europa eventualmente le pueden decir, ah, bueno, usted por este viaje va a ser condenado aquí en Europa por traer esa cantidad de estupefacientes acá. Si lleva unos a China, pues en China. Si lleva unos a Estados Unidos, y así, ¿me entiendes? Sí, Porque son ahí delitos igual, pues, transnacionales. sí, o sea, ahí ya, pues, como usted manifiesta eso, pero lo que yo leía era que él también tenía nacionalidad italiana. Entonces ahí ya es Pero como es que no tema tiene que como... ver con la nacionalidad como tal. Lo que pasa es que él pidió asilo y una serie de cosas, Ah, pero ok, él listo. cometió unos delitos allá también. No es porque él sea de allá que los lleven para allá. No, no es por eso. Es por una serie de circunstancias de comisión de delitos y que lo piden en extradición específicamente por eso. Ya, listo, profe, claro, muy amable. Tengo una duda, doctora. Espérame un segundito. Ok. Eres Orlando Buitrago, ¿sí? Sí, doctora. Orlando, vale, dime. Lo Tienes que que pasa levantar es la que... manito, ¿vale? Ah, qué pena, disculpa. Dime, No, dime. es que tengo como una... Bueno, digamos un colombiano va, digamos, por decir a Francia y comete, digamos, terrorismo allá. Aquí no lo cometió, sino lo cometió fue allá en, bueno, en Francia. Paga la pena allá y cuando ya, digamos, lo envíen aquí para Colombia, o ya, bueno, cumpla la pena allá, llega aquí a Colombia, ¿aquí tiene que volver a pagar lo mismo con Colombia? Pues No, no no sé es lo si, mismo. No es lo mismo. digamos, Es por lo que le hayan terrorismo. impuesto acá. Es lo que le hayan impuesto acá, ¿me entiendes? Si es que resulta condenado Sí, acá, pero le tienen en cuenta lo que pagó allá. Me explico. Si, por ejemplo, allá lo condenaron a 20 sí. años y en Colombia lo condenaron a 30, pues ya pagó 20. ¿Ves? Le faltan 10 Ujú. acá. Ah, vale, ¿Ves? vale, vale. Sí, correcto. ¿Listo? Ok, Ok. gracias. Tatiana, ¿qué duda te persiste? Profe, entonces es que conozco de un caso donde en Egipto, ¿cómo se llama? En el territorio colombiano, Cancillería, creo que es que se dice, No se sé me si olvida habrá la palabra, querido consulado de donde la... uno pide la visa. El, Puede ser una embajada, más bien. sí, en la embajada colombiana, dos personas Consular. colombianas tienen una pelea en la que el hombre, para defenderse, o pues sí, entre comillas, para defenderse, logra matar a la mujer. Las dos personas son colombianas, están, según lo que dice la ley, en territorio colombiano, pero estas personas, a este señor no lo juzgan por homicidio aquí en Colombia. Y como el delito se cometió en territorio colombiano, en Egipto no le hicieron absolutamente nada. Entonces, en este caso, ¿por qué la Colombia no ha hecho excepción no nada. se hizo? Y Colombia no ha hecho nada. Exactamente, entonces ahí, ¿por qué las excepciones no se han, como que no se han valido, si no se han dado a conocer para Ok. ser juzgado acá en Colombia y pedir pues la devolución de la persona, que se devuelva nuevamente al país? La extradición. Ok, Tatiana, Exacto. mira, lo que pasa es que cuando nosotros conocemos solamente parcialmente los casos, es difícil dar una respuesta de qué está ocurriendo. Es posible que la persona aún no esté condenada, pero ya esté procesada. Es decir, está en trámite el proceso para llegar a juzgarlo y eventualmente a condenarlo. Entonces, si no lo han condenado y si no está sujeto a medida de aseguramiento, pues obviamente no lo van a traer. ¿Me entiendes? Pero el proceso va avanzando. Si ya después lo condenan, entonces él sabe que tiene una pena acá, le pueden librar orden de captura con circular de Interpol y capturarlo. Y lo traen a pagar la pena acá. Lo que pasa es que hasta que no se derrumbe la presunción de inocencia, hasta que la persona no sea condenada, si no hay una medida de aseguramiento, no hay motivo para traerlo a Colombia. ¿Y El cuánto proceso puede tiempo puede seguir. pasar para lograr esta excepción? Porque el caso que te estoy mencionando es de hace bastantes años.
Bueno, lo que pasa es que todos los delitos tienen un término para ser investigados que se llama la prescripción de la pena, que ahorita, bueno, más adelante la vamos a ver, y es que los términos, en general, los delitos prescriben en el máximo de la pena. Entonces, en un homicidio que tiene pena de 13 a 25 años, ahora si es un homicidio agravado y demás, pues sí, precisamente puede estar entre 27 años más o menos, si es un homicidio simple, y en 40 años si es un homicidio agravado, el término de investigación, para que prescriba el delito. Ah, ok. Entonces, pues hay bastante tiempo. ¿Listo? Listo, gracias. Insisto, no sé si sea el caso de que ya abrieron investigación o realmente no han hecho un carajo, pero puede ser eso, tal, como tal, es que se inició la investigación porque esos son delitos investigables de oficio, es decir, no necesita nadie ir a decir, bueno, se encontró un muerto. No, son delitos que ya mataron a alguien, el Estado comienza a trabajar, la Fiscalía empieza a trabajar y empiezan a investigar de oficio a ver quién es el presunto responsable y qué fue lo que pasó. ¿Listo? Rosa. Una duda, por decir, hay un gobernador que lo encontraron haciendo soborno con el fiscal de anticorrupción en Estados Unidos. Él tiene orden de captura. Allá en Estados Unidos tiene la Interpol. Él tiene que venir aquí a Colombia a pagar los delitos también de soborno. Solamente si lo condenan acá. Pero es que, a ver, ¿de quién me estás hablando exactamente? Esos son delitos políticos. ¿Pero de quién me estás hablando? Por eso, doctora, un gobernador que lo encontraron sobornando a un fiscal. Se han puesto cita ya en Estados Unidos. No sé, Pero Rosa, si estás enterada que ese gobernador firmó un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación de Colombia para entregar información, y entre esa información entregó a este fiscal. Y por eso le aplicaron un principio de oportunidad y en consecuencia no lo van a perseguir en Colombia. Ah, bueno, perfecto. Pero es un delito político, ¿sí? Sí, no. Son delitos contra la administración pública, porque igual él estaba siendo procesado acá, el gobernador Lyons. Estaba siendo procesado acá por un cartel de ambulancias, de corrupción en ambulancias, de una compra de unas ambulancias, unos contratos de unas ambulancias, una cosa así. Entonces, a él lo estaban procesando aquí incluso también por un lavado de activos y demás, y entonces él, ya cuando vio que lo estaban cogiendo, entonces dijo, adivinen que les tengo en la noticia, les puedo entregar a un fiscal corrupto, y justamente es el fiscal anticorrupción. Entonces, tramaron todo, hicieron toda la organización junto con la DEA y con Estados Unidos para trabajar conjuntamente la Policía Nacional, la Fiscalía de Colombia y Estados Unidos de manera conjunta montaron el operativo en donde Alejandro Lyons iba como informante, iba como señuelo, y la DEA estaba escuchando todo para poder capturar a Gustavo Moreno, que era el fiscal anticorrupción en ese momento. Entonces, como la información resultó efectiva, pues entonces más adelante cuando ustedes vean procesar les van a explicar cómo es que puede haber justicia con preacuerdos y negociaciones, y entre esas también principios de oportunidad, en donde la fiscalía, como quien dice, le da la oportunidad a la gente y le dice, bueno, si usted me entrega información, si usted se pone de sapo y delata a los demás, no le voy a hacer nada a usted. Y eso fue lo que hizo Alejandro Lyons. ¿Listo? Listo, gracias, muy formal. Bueno, doctora María Eugenia. Discúlpame. Dame un segundo, doctora María Eugenia. Doctora María Eugenia, señora. Ya qué pena, es que estoy por el celular y se había salido de ahí, no podía entrar. Doctora, señora, lo que su merced explicaba de los delitos de que tienen que ver con el país de Colombia, y que por decir algo alguien en Francia mata a una persona, pues Colombia no lo pide, porque ¿cierto? Porque de pronto, si yo tengo duda ahí, para que su merced me haga el favor y me la aclare, Colombia no lo pide porque es un delito de allá. El delito se cometió allá. Porque el delito se cometió allá, y porque Colombia no tiene tratados de extradición con todos, y porque, vuelvo y digo, el delito se cometió allá. Entonces, sí, entonces teoría, allá pues, esa era mi duda, porque solamente los delitos que se juzgan allá y acá con extradición y se juzga, se pide aquí se condena, y allá también son los de narcotráfico, terrorismo, falsificación de moneda, delitos contra el Estado. Esos.
¿Listo? Muchas gracias, doctora, por aclararme la duda. Con gusto. Julián Osorio. Doctora, un favor. Sí, señor. Respecto al caso que están hablando ahorita del gobernador León y del fiscal anticorrupción, yo no entiendo por qué, si a él le dieron una plata en Estados Unidos, no sé por qué lo tienen que extraditar. Si es un delito de aquí de Colombia, ¿por qué van a extraditarlo a él? Qué pena con usted esa preguntita. Bueno. Bueno, lo que pasa es que la situación de Gustavo es mucho más compleja de lo que nosotros podemos vislumbrar. Me explico. Al parecer, bueno, con Gustavo, cuando Gustavo cae, empieza a destaparse el cartel de la toga, que obviamente son delitos cometidos en Colombia, ¿listo? Pero el gobernador Lyons estaba sobornando a un fiscal anticorrupción que en su momento estaba en Estados Unidos haciendo unas negociaciones con unos procesados allá, ¿me entiendes? O sea, él estaba en ejercicio de sus funciones en Estados Unidos, pero quien montó el operativo como tal fue la DEA. Entonces, quien lo captura en situación de flagrancia es la DEA y se inicia la investigación allá y se inicia el protocolo allá. ¿Qué es lo que pasa? Él allá, cuando empieza a soltar información también en sede de preacuerdos y negociaciones en Colombia y demás, y empieza a echar al agua a los magistrados que supuestamente hacían parte del cartel de la toga, se hace merecedor a unas rebajas de pena y termina condenado allá por cerca de 4 años por lavado de activos. ¿Listo? Por lavado de activos allá. Ahora, los delitos de corrupción de acá no se han sancionado. Es decir, están en proceso, pero Gustavo Moreno tiene la calidad de testigo protegido de la Fiscalía General de la Nación en Colombia. Entonces, él lo que hace es entregar información y cuando está entregando información, está solicitando una serie de beneficios que se le están eventualmente otorgando en Colombia. De todas maneras, si él llega a venir a Colombia, que al parecer no va a pasar, la pena que va a pagar acá va a ser mínima si es que lo llegan a condenar a algo, porque como está entregando tanta información que al parecer es fidedigna, parece que le sirve más a Colombia tenerlo de amigo para poder hacer caer a los magistrados del cartel de la toga y a todo el que esté involucrado en eso, que condenar a Gustavo y quedarse sin la información que él tiene. Es eso. ¿Listo? Ok, doctora, gracias, muy amable. Ok, bueno, listo. Andrés, ¿estás por ahí? Andrés. Profe, presente, ya sigo leyendo. Eso, gracias. Sigue, por favor, numeral 2. Voy, dice, numeral 2. A la persona que esté en el servicio del Estado colombiano, goce de inmunidad reconocida por el derecho internacional y cometa el delito en el extranjero. Listo. Ese 3. es el caso de Gustavo, ¿no es cierto? Cometió el delito en el extranjero, es un fiscal anticorrupción, de hecho es el fiscal anticorrupción en ese momento. Ese es el boom. Estaba en funciones allá y era pues, de una u otra manera tenía cierta, no tenía diplomacia, ¿cómo se llama esto? Inmunidad diplomática, pero sí tenía ciertos beneficios, ¿listo? Entonces, como él cometió el delito al extranjero, pero es un funcionario de carácter colombiano con cierta inmunidad, por esa razón también lo condenan acá, ¿listo? Entonces, funcionarios estatales con inmunidad diplomática, se les aplica la ley penal, así el delito haya sido cometido en el extranjero. Listo. Sigue, Andrés, por favor. Claro que sí, señora. 3. A la persona que a la persona que esté al servicio del Estado colombiano no goce de inmunidad reconocida por el derecho internacional y cometa en el extranjero el delito distinto de los mencionados en el numeral 1. Cuando no hubiere sido juzgada, en el exterior. 4.
Espérate, nacional. espera. Entonces, esta es otra excepción, dice, a los funcionarios estatales, así no tengan inmunidad diplomática, pero sea uno de los delitos o no sea uno de los delitos. No sea. Y no sea uno de los delitos, sí. Y no sea uno de los delitos antes mencionados. Es decir, cualquier funcionario colombiano que realice delitos en otro país, cualquier delito, se le aplica la ley penal. ¿Listo? Profe, ahí en este caso, lo que pasó con el abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que él... Ah, no, mentiras. Él lo que era, él vivía era en Estados Unidos, sí, perdón. Pero él hizo todo acá, ¿recuerdas? Sí, señora. Listo. Doctor Elkin Yesid, ¿qué pregunta tienes? Gracias, doctora. Es que tengo una inquietud con relación a esa política de delación, digamos que se observa mucho como una prerrogativa, pues, para que se entregue información en el marco de la comisión de algún delito. La pregunta, Doc, es ¿qué tanto esto le aporta a la reparación de las víctimas o qué posición tiene, digamos, la doctora con relación a esas políticas de delación? Al final, digamos, la víctima también se encuentra retribuida como consecuencia de este tipo de prácticas o no. ¿Qué le dice que la ubicación de tu amiga está por acá cerca? Lo que pasa, querido doctor Elkin, es que existen muchas formas de justicia. Nosotros tenemos justicia ordinaria, que es la que eventualmente entendemos nosotros, la justicia penal y militar. Bueno, hay muchas formas de justicia. Pero la justicia normal, que es la justicia desde los tribunales de los jueces normales, es muy distinta a la justicia restaurativa y a la justicia de carácter transicional. Es decir, los valores allí de justicia son diferentes y la forma como se tienen en cuenta las víctimas es distinta. Entonces, en sede de preacuerdos y de negociaciones dentro de la justicia normal, dentro de la justicia ordinaria, se debe tener en cuenta a la víctima, pero se debe tener en cuenta para poder darle verdad, justicia y reparación. ¿Listo? Pero esa reparación no es tan cierta. ¿Listo? Muchas gracias, doctora, muy amable. Porque no siempre el proceso Se escucha bien. tenemos justicia. Se la escucha. Tenemos verdad, tenemos justicia, pero no tenemos reparación. ¿Listo? Ni siquiera de manera de indemnización tenemos nada para la familia de Juliana Zamboní. Entonces, eso es lo que pasa dentro de la justicia normal. Dentro de la justicia transicional, que es la que tenemos, por ejemplo, en tribunales como la JEP, o que tenemos dentro de los procesos de negociación de grupos al margen de la ley, de grandes grupos armados al margen de la ley, como pasó en su momento con Justicia y Paz y demás, los valores de justicia cambian. Y los valores de reparación también, porque se le da preponderancia a la verdad sobre la justicia y la reparación. Entonces, se les baja la pena, se les da muy poca pena dentro de la JEP, dentro de Justicia y Paz y demás, para poder establecer la verdad. ¿Listo? La verdad. Y no van a reparar a las víctimas, o sea, las reparan someramente, pero no las reparan en todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que se le dice a las víctimas es les van a pedir perdón, les van a decir en dónde están sus familiares enterrados o finalmente qué hicieron con ellos, en dónde están los restos de los desaparecidos y demás. Eso dentro de la justicia transicional, ¿ves? Entonces, los valores son distintos. Eso lo van a ver ustedes en procesal penal con calma. ¿Listo, doctor Elkin? Gracias, Doc. Sí, me queda muy claro. Lo que pasa es que al final pareciera que se tuviera casi una apología al delito en el marco de esa delación, porque si no hay una reparación a la víctima en el marco de una política garantista jurídica, uno pensaría que pues la garantía se debería dar a la víctima, no al victimario. No obstante, pues esa es la ley y hay que acatarla. Lo que pasa es que la Corte Constitucional y en sede de los tratados de derecho, los tratados de derechos humanos han reconocido una serie de derechos a las víctimas. Pero de todas maneras es que las víctimas siempre están muy atadas a lo que el victimario quiera hacer, a lo que él quiera decir. Por ejemplo, si a mí me matan un familiar y yo le digo al procesado, dígame la verdad. Él me va a decir, pues lo maté porque quería robarlo y ya.
y esa será su verdad. ¿Yo cómo sé si esa es la verdad? ¿Cómo sé si alguien no lo mandó matar? ¿Cómo sé si alguien no está detrás de mi familia? Justicia. En este país entendemos que hay más justicia entre más alta sea la pena. Entonces, no va a haber pena que realmente a mí me resarza en algo el dolor de haber perdido a mi familiar. Igual la reparación. No va a haber dinero de nada. Es al menos una forma de indemnización. Reparar es cuando yo puedo arreglar lo que había dañado. ¿Cómo revivo un muerto? La indemnización es somera. Y eso cuando la hay. Si el procesado no tiene ¿de dónde sacamos para indemnizar a las víctimas? ¿Del bolsillo de toda la sociedad? ¿Vamos a terminar todos pagando por los malos? Ese es un problema grave del derecho penal. Y es las garantías de las víctimas de forma real dentro de un proceso penal. ¿Cómo se indemniza a la víctima si quien causa el daño no tiene cómo indemnizarla? Si no tiene plata. Si tampoco podemos resucitarlo o dejar de violar a la muchacha que la violaron. ¿Cómo? Hay momentos en donde es imposible reparar e indemnizar. ¿Listo? Doctor José Leonardo. Doctora, buenas noches. Un favor, Buenas noches. es que quedé un poquito perdido con el numeral 3. A quien sea funcionario estatal, no tenga inmunidad diplomática y no sea uno de los delitos antes mencionados. Un ejemplo más o menos. Listo. Cualquier funcionario de carácter estatal que esté en sede de funciones en el extranjero y cometa un delito allá, que no sea uno de los delitos antes mencionados, es decir, terrorismo, financiación del terrorismo, delitos contra el Estado y demás, en teoría se le puede aplicar el derecho penal colombiano. Lo que pasa es que Colombia rara vez, hace eso. Rara vez hace eso. Pero pues ahí está la excepción para aplicarla, ¿no? Ok, doctora, gracias. ¿Me entendiste, doctor Leonardo? Sí, doctora, muchas gracias. Y si no es juzgado allá, ¿cierto? Si no lo dejan allá, sí, y lo juzgan allá. Alexander Amaya. Mi doctora, muy buenas noches, doctores. Sí, señor, buenas noches. Dime. No, mi doctora, con respecto a lo que usted estaba mencionando ahorita, mi doctora, con respecto a que si nosotros tenemos este tipo de justicia que realmente no repara, ¿cuál es la finalidad como tal de seguir esos procesos? ¿Sí me entiende, mi doctora? ¿A qué es a lo que voy yo? Tú mencionabas, uno de los compañeros ahorita, el tema de las víctimas y los victimarios. Pasó lo que pasó en el proceso supuesto de paz, entre comillas. Para mí es un acuerdo entre políticos corruptos y narcoterroristas. Y lo otro, mi doctora, es el tema de las víctimas. Yo veo a unas niñas de una fundación que se llama Rosa Blanca. Son las niñas y niños violados y violadas por los cabecillas narcoterroristas de las FARC, que hoy están sentados en el Congreso cuando las víctimas lo señalan, y dentro de los acuerdos se decía que esas curules, que supuestamente ni deberían existir, era para las víctimas, terminaron en manos de los victimarios. Entonces, ese es el tema, mi doctora. Yo pienso que hay que hacer unas reformas fuertes a la justicia, a la aplicación de penas, y que los acuerdos no sirvan solamente para burlarse del país y de los ciudadanos de bien y del pueblo de Colombia. En este caso puntual, mi doctora. Listo, mi doctor Alexander, vea, entrar en los campos de discusión sobre el proceso o los procesos de paz o el proceso de justicia y paz que en su momento hubo con las autodefensas, es entrar en caminos para los que no estamos preparados. Es decir, en este momento no contamos con el conocimiento suficiente para debatir en igualdad de oportunidades, en igualdad de condiciones. Además, que nuestro país está permeado por una situación específica de unos extremismos, de unas bipolaridades dentro del país, una polarización total en sede de unas corrientes de carácter político, sean de izquierda o de derecha. Y de acuerdo a eso opinamos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo entiendo perfectamente lo que tú estás diciendo porque es el sentir de muchos, ¿listo? Pero también ese sentir debe ir acompañado de la academia, es decir, es necesario primero ahondar en todo antes de opinar. Y nosotros apenas estamos comenzando nuestros primeros pasitos en penal. Ya comenzar con justicia de carácter transicional,
que es una justicia diferente a todas las demás, implica que nosotros manejamos muy bien las bases del derecho penal básico, no de la justicia transicional, que es propio del procesal, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué ocurre? En procesos como estos, en donde existen tantas discusiones sobre las garantías a las víctimas y demás, y de por qué a los guerrilleros les entregaron curules, y por qué hicieron eso, y por qué hicieron esto, y por qué a los otros no, ya esto sí, hay que ver los procesos de justicia transicional como se han efectuado en el mundo, ¿me entiendes? Y ahí sí entrar a revisarlos. Ojo, no estoy diciendo que nuestro proceso esté bien, ni que esté mal, solamente que hay que conocerlo a fondo, dejando de lado las pasiones políticas y dejando de lado las pasiones de carácter social para empezar a analizarlo desde el punto de vista netamente jurídico. Y en este momento no contamos con las herramientas para hacer eso cuando estamos en cuarto semestre y apenas llevamos una semana de clase de Derecho Penal. Es decir, sería como si yo te hablara de física cuántica en la primera clase de matemáticas. Es así de complicado, ¿me entiendes? Entonces, por eso prefiero no adentrarme en ese aspecto hasta que ustedes tengan el conocimiento necesario, que va a ser más o menos cuando estén en décimo, y aún así es posible que no lo tengan aún ahí. ¿Listo? Entonces, no quiero entrar en esa discusión porque sería muy política y muy pasional y no sería jurídica. ¿Listo? ¿Te parece, doctor Alexander? ¿Me excusas? Claro que sí, mi doctora, y seguimos trabajando en eso. Dios la bendiga, mi doctora, mil gracias. Amén, igual a ti. Listo. Entonces, ya leímos hasta la 3, ¿no es cierto? Vamos con el 4. Andrés. Sí, señora, profe. Cuarto dice. 4. 4. Al nacional que fuere de los dos casos previstos en los numerales. No, fuera de los casos. Corazón, perdón, lee bien. Fuera de los casos. Al nacional que fuere de los casos previstos en los numerales anteriores se encuentre en Colombia después de haber cometido un delito en territorio extranjero, cuando la ley penal colombiana lo reprima con pena privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a 2 años y hubiere sido juzgado en el exterior. Si se trata de pena y no hubiere sido juzgado en el exterior. Si se trata de pena inferior, no se procederá sino por querella de parte de petición del Procurador General de la Nación. Listo, vamos a traducir eso. Es un extranjero que cometió un delito en el exterior y está en Colombia. Le podemos aplicar la ley colombiana siempre y cuando el delito esté contemplado como punible en Colombia. Primero, o sea, que exista el delito en Colombia. Y segundo, que la pena prevista en Colombia sea superior a 2 años. Y tercero, que el delito no haya sido juzgado y sancionado en otro país en donde se cometió. Le podremos aplicar la ley penal. ¿Listo? Entonces, vamos a explicar eso. Al extranjero que cometió un delito en el exterior, que se encuentra en Colombia, en ese momento se le puede aplicar la ley penal colombiana siempre y cuando el delito exista en Colombia, la pena mínima sea mayor a 2 años y no se haya sancionado la conducta en el extranjero. Si la persona fue condenada en el extranjero por el delito que cometió en el extranjero, ¿qué tiene que hacer Colombia? Ponerlo a disposición de ese país. Porque allá lo están buscando, allá ya lo sancionaron. Pero si, por ejemplo, este tipo es un violador, violó no sé cuántas niñas en Perú, luego violó unos niños en Colombia, luego violó otros niños en Brasil, no sé qué, ¿listo? Perdón, en Colombia no ha violado. Digamos que en Perú y en Brasil. Y está pasando por Colombia. Y Colombia se da cuenta que este fue el que violó a los niños del Perú y a los niños del Brasil. Pero entonces, ¿qué pasa? Tiene que mirar primero que el delito exista en Colombia. ¿El acceso carnal con menor de 14 años existe en Colombia? Sí, señora. Doctor. Listo. Entonces, presupuesto 1, el delito existe. Sí, señora.
El delito existe en Colombia. La pena mínima es menor a 2 años, es superior a 2 años. Vamos a ver el artículo 208 del Código Penal, por favor. Si no me falla la memoria. Profe, disculpa una pregunta. ¿Estamos hablando del numeral cuarto o quinto? Cuarto. Cuarto. Profe, es que en el numeral cuarto De dice los el actos sexuales nacional. abusivos. Ah, sí, dice el nacional. 208. En los casos previstos en los numerales anteriores se encuentra en Colombia después de haber cometido un delito. Sí, tienes toda la razón, es al nacional, no es al extranjero. Entonces, al colombiano que cometió un delito en el exterior. Sí, señor. Gracias, doctora querida. Me había mirado mal. Al colombiano que cometió un delito en el extranjero, listo. Artículo 208, ¿qué delito es? De los actos Acceso sexuales carnal. abusivos. Acceso carnal. ¿Acceso carnal? Sí, acceso carnal abusivo. Listo. ¿La pena mínima en cuánto está? 14 años. ¿Es mayor a 2 años? Sí, señora. Listo. Así. Listo, se puede hacer. ¿Ves? Y siempre y cuando el delito no haya sido juzgado en otro país y sancionado en otro país. Entonces, si Perú no lo ha condenado, perdón, no lo ha juzgado, y Brasil tampoco, Colombia puede iniciar el proceso con la ley colombiana. ¿Listo? Profe, pero si estos países ya le dieron medida de orden de captura. Ponerlo a disposición. No se puede hacer más. O sea, siempre, es que, bueno, ahí sí no entendí. O sea, uno cómo va a saber que, pues esa persona, la única forma que se entere que es una persona es que le den, se puede decir, boleta roja de la Interpol, ¿no? ¿Se puede saber que qué? Para que esa persona, uno sepa que esa persona haya cometido el delito en otros países, ¿no? No, a veces, ¿sabes qué pasa? Que llegan a Colombia y confiesan todo. Y nunca las autoridades habían sabido que eran ellos. Ok. Listo, profe, gracias. Bueno, listo. Profe, pero si después los de Brasil, digamos, piden la extradición, como ya está condenado aquí, ya no lo entrega. Claro, tendríamos que ver la situación específica de por qué están pidiendo la extradición. Bueno, Si aplican los criterios de extradición, se extraditará, si no, no. ¿Listo? ¿Listo? ¿Me escuchaste, Juliet? Pues más o menos, profe, porque lo que tú estás diciendo, si no ha sido condenado en otros países, si no ha tenido orden de captura, pues no puede ser condenado acá en Colombia. Pero si después de que lo condenaron aquí en Colombia... No, todo lo contrario. Si no ha sido condenado allá y no tiene orden de captura allá, lo podemos condenar acá. Sí, eso es lo que yo voy. Lo condenamos aquí en Colombia y entonces allá en el Brasil ya saben quién es y saben que está aquí en Colombia. ¿Lo pueden pedir? Porque los delitos los cometió allá. Pero vaya que se lo den es otra cosa. Ah, ok. No todos los países tienen tratados de extradición con Colombia y no todos los que tienen tratados de extradición con Colombia lo tienen para todos los delitos. Ah, ok. Hay unos que sí y otros que no. ¿Listo? Dependiendo del delito. Dependiendo del delito y dependiendo del tratado. Sí, señor. Porque vuelvo y digo, no todos los tratados tienen, no todos tienen tratados de extradición con Colombia. ¿Listo? Listo, gracias. ¿Hasta ahí ok? Ok. Sí, señor. Listo. Andrés, numeral 5. Al extranjero que fuera de los casos previstos en los numerales 1, 2 y 3 se encuentran en Colombia después de haber cometido en el exterior un delito en perjuicio del Estado o de un nacional colombiano, que la ley colombiana reprima con pena privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a 2 años y no hubiere sido juzgado en el exterior. En este caso, solo se procederá por querella de parte o petición del Procurador General de la Nación. Listo. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes ven en el 1, 2 y 3, dice a la persona, ¿no es cierto? La persona puede ser colombiana o puede ser extranjera, pero está al servicio del Estado tanto en los numerales 1, 2 y 3. Y 3. ¿Listo? En el numeral 5, ¿qué nos dicen? Dicen, como en el 1, 2 y 3
pueden ser extranjeros también que estén al servicio de Colombia, pues entrarán por 1, 2 y 3. Pero si es un extranjero que no está en alguno de los casos de la 1, 2 y 3, es decir, que no está al servicio de Colombia, pero que se encuentra en Colombia después de haber cometido en el exterior un delito en perjuicio del Estado. ¿De cuál Estado? Del colombiano. Se encuentra en Colombia después de haber cometido un delito contra el Estado colombiano o de un nacional colombiano, que la ley penal reprima con pena privativa de la libertad, cuyo mínimo no sea inferior a 2 años y no hubiera sido juzgado en el exterior, se le aplicará la ley penal colombiana. Ustedes no sé si conocen este caso de una chica europea que se unió a las FARC. No recuerdo ella de dónde era. Holandesa, tal De vez. Holanda, doctora. De Holanda, doctora. Holandesa, sí. La chica holandesa se une a las FARC, ¿no es cierto? Creo que incluso ella estaba dentro de la cúpula negociadora que estaba en Cuba. Yo no sé qué pasó con Sí, esa señora. nena. Bueno, esa nena se une a las FARC voluntariamente. Ustedes saben que las FARC han sido catalogadas en muchas oportunidades como un grupo terrorista. Y así no sea un grupo terrorista, que eso tiene unas implicaciones bajo el derecho internacional humanitario. Es un grupo al margen de la ley que comete delitos contra el Estado, es decir, que pretende desestabilizar al Estado, que pretende derrocar el gobierno mediante el uso de las armas, que eso es propio de los delitos de sedición, de asonada y no sé qué. A esa chica que está en Colombia, ella no está al servicio del Estado, cometió el delito en Colombia, pero se sabe que incluso en Cuba, cuando ya salió, estaba en la negociación y no sé qué, y al parecer también estaban involucrados en otra serie de delitos desde Cuba. A ella le pueden aplicar la ley colombiana, a pesar de ser extranjera. ¿Listo? A pesar de ser extranjera. No está en una de las excepciones, cometió el delito en Colombia, también al parecer afuera de Colombia, y es un delito contra el Estado colombiano o contra un nacional colombiano. En este caso, el de la chica es contra el Estado colombiano, entonces a ella la pueden procesar en Colombia perfectamente. Lo que pasa es que como la metieron dentro de la cúpula negociadora, se supone que tiene cierta inmunidad para negociar y en consecuencia todas las órdenes de captura que habían contra la cúpula negociadora fueron suspendidas dentro del proceso de paz y posteriormente ustedes saben que cuando se les adjudicaron las curules dentro del proceso y demás, quedaron perdonados todas esa clase de cosas y se reactivaron solamente para los que abandonaron el proceso, que son, bueno, el Paisa nunca lo Iván nunca estuvo en el Márquez, proceso, el Paisa, Márquez y el Santrich. y Santrich. Pero es que el Paisa nunca ha estado. El Paisa nunca dejó las armas, o sea, el Paisa realmente nunca entró a negociar ni nada. El Paisa siempre se estuvo afuera, él nunca entró al proceso negociador, mientras que Santrich y Iván Márquez. Iván Márquez sí, ¿ves? Entonces, a esta chica la metieron ahí, no han vuelto a decir nada de ella, o sea, realmente creo que ninguno sabe en dónde está. No sabemos si está en Cuba, no sabemos si está en Colombia, no sabemos si está en Holanda, y lo peor, no sabemos si siguió delinquiendo o no con las FARC. Debe estar en Venezuela. Tenemos ni idea. Tanya Nismer, ella, sí. Gracias, doctor Pablo. Listo. Entonces, a eso se refiere el numeral 5. No lo puedo colocar acá porque no me cabe. No creo que lo alcancen a ver. Acá. Entonces, extranjeros, sí, sí creo que sí cabe. Que no va a caber es el otro. Extranjeros que hayan cometido delitos fuera del país contra Colombia o un nacional colombiano. Listo. Y que no sean de los de 1, 2 y 3, es decir, que no tengan inmunidad diplomática, que no estén al servicio del Estado. Servicio del Estado. ¿Listo? Ok. Doctora, otro ejemplo podría ser el de los extranjeros que vienen como mulas. Pero es que ellos no cometen delitos contra el Estado colombiano ni contra un nacional colombiano. Ellos cometen una serie de delitos que se llaman delitos contra la salud pública, que son los delitos de tráfico de estupefacientes. Entonces, a ellos se les aplica la regla general que dice, si cometiste el delito ahí, en el territorio donde estás, se aplica la ley del territorio. Entonces, como tú metiste la droga a Colombia,
pues entonces se te aplica la ley colombiana. ¿Listo? Ok, gracias. Doctora, disculpe, una pregunta. Dime, doctor Pablo. Esos delitos que se cometieron en esas manifestaciones que ocurrieron el 9 de septiembre, ¿esos delitos no son contra el Estado? Disculpe la pregunta. Claro. ¿Cuáles? Porque es que hubo delitos de todo lado. Hubo delitos de romper cosas, atacar personas, atacar a la fuerza pública y también la fuerza pública atacó civiles. Entonces, ¿cuáles de los delitos me estás hablando? Vandalismo. Los de destrucción de bienes públicos, como por ejemplo los CAIs, como por ejemplo las entidades bancarias, como por ejemplo los carros de la policía. Bueno, entidades bancarias, no, carros de la policía. Si no estoy mal, se llaman delitos en bienes del Estado, ¿no? Esos son delitos en bienes del Estado, pero no son contra el Estado. Te explico a cuáles delitos se está refiriendo. Ubícate en el artículo 340, por favor, doctor Bocanegra. Voy. 340. Doctora. Espérate a ver si estoy bien o mal. Concierto No, no para es el delinquir. 340, es el 455, por favor. 455. De los delitos de traición a la patria, capítulo primero de los delitos. Léete el título primero, el título 17. Dice título 17, delitos contra. Espérate, a ver. No. Título 17, delitos ¿Le contra la traigo una existencia y pasita? seguridad del Estado. Contra la existencia y seguridad del Estado. ¿Sí ves cuáles delitos específicamente son? Entonces te dice, menoscabo a la integridad nacional. El que realice actos que tiendan a menoscabar la integridad nacional de Colombia, someterla en todo o en parte al dominio extranjero, afectar la naturaleza del Estado soberano, a fraccionar la unidad nacional, incurrirá en prisión de tanto a tanto. Ese es uno. Otro, hostilidad militar. El colombiano que haya renunciado a la calidad de nacional o el extranjero que debe obediencia Eso ya está frío, ya me la pongo a calentar. son delitos de traición a la patria, estos inicialmente. Pero hay más. Ahí dice traición diplomática, instigación a la guerra, atentados contra delitos fronterizos. En el capítulo 2 vas a encontrar delitos contra la seguridad del Estado y aparece el espionaje contra Colombia, violación de tregua o armisticio, la violación de inmunidad diplomática, la ofensa diplomática. Y estos que son los delitos propios por los que fueron eventualmente condenados algunos de las FARC y algunos de las AUC, que son los delitos contra el régimen constitucional y legal, que es rebelión, sedición y asonada. Vamos a ver si la asonada es igual al vandalismo. Asonada. Los que en forma tumultuaria exigieren violentamente de la autoridad la ejecución o omisión de algún acto propio de sus funciones incurrirán en prisión de 16 a 36 meses. Ahora, doctor Bocanegra, si tú me dices sobre el vandalismo, las personas que atacaron los CAIs, las tanquetas, El carro de la fiscalía. las patrullas, diferentes edificios de carácter estatal, cometieron asonada, analiza la asonada en el 469, por favor. Ya va, doctora. 469. Dice, asonada. Los que en forma tumultuaria exigen violentamente de la autoridad la ejecución u omisión de algún acto propio de sus funciones incurrirá en prisión de 1 a 2 años. ¿Está o no está? Yo creo que sí, doctora. Ok, vamos a analizarla juntos. ¿Sujeto activo? ¿El qué? No, ¿cuál? ¿El qué? Los que, pero ustedes no me van a contestar como si estuviéramos en el primer día de clases. Ustedes ya vieron las clases de sujeto Indeterminado. Sujeto activo Indeterminado. doctora. Muy bien. Es decir, que cualquiera lo puede cometer. Las personas que atacaron o que vandalizaron CAIs y demás el 9 de septiembre pueden cometer asonada, es decir, son sujetos activos indeterminados. Sí, doctora.
Sí, ¿no es Sí, cierto? doctora. Se da Sí, lo doctora. primero. Sí, señora. Ahí se da lo primero, muy bien. En forma tumultuaria. ¿Fueron en tumulto? Sí, doctora. Sí, Sí, correcto. señora. Sí, doctora. Listo, Sí, ingrediente señora. normativo del tipo, ahí está. Ujú. Exigieren violentamente. Exigieren es qué. Están haciendo Verbo. Verbo rector, Verbo muy rector. bien. Verbo rector. Violentamente es qué. Ese es el pollo. Complemento. El pollo. El ingrediente. Pollo, muy bien. Ingrediente normativo del tipo, muy bien. Porque es que, por ejemplo, yo puedo hacer una protesta frente al Senado y soy un tumulto y estoy exigiendo, pero no Pero lo estoy haciendo pacíficamente. violentamente. ¿Ves? Ujú. Violentamente de la autoridad, o sea, le estaban exigiendo algo a la autoridad, la ejecución, o sea, que hiciera algo el Estado o la autoridad, o que dejara de hacer algo propio de sus funciones. ¿Eso hicieron? O sea, ellos empezaron a atacar los CAIs y todo para exigirle a la autoridad que hiciera algo o que dejara de hacer algo propio de sus funciones. Que dejara de Nada más hacer. como una represalia No, Yo digo por que algo sí. que hicieron. Yo digo que no, profe. No, no, profe. estaban solo haciendo eso por... Lo que son unos vándalos y ya. Hay destrucción de bienes de carácter estatal que se llama daño en bien ajeno agravado porque son bienes del Estado, que fue lo que hizo incluso la niñita esta de EPA Colombia. También. Daño en bien ajeno contra bienes del Estado que es de carácter agravado. Pero azonada no es, porque este ingrediente normativo del tipo, que es que yo haga o sea, que yo haga esto de manera tumultuaria para exigirle a la autoridad que haga o deje de hacer algo propio de sus funciones, no se dio en el 9 de septiembre. O sea, diferente es, por ejemplo, me tienen capturada a mí, y entonces ustedes, que son mis estudiantes, van de forma tumultuaria y violentamente empiezan a pegarle a los pobres policías y le dicen, suelte a la doctora Liliana. Ahí sí le están diciendo, están exigiéndoles a ellos de forma violenta que hagan, que dejen de hacer algo que es propio de sus funciones, que es capturarme a mí. ¿Ves? Doctora, y entonces los indios estos de allá de la Minga, que no dejan que los soldados hagan la erradicación de cultivos Ellos no son indios, son indígenas. indígenas. Que no dejan que el Estado haga sus cultivos. Exacto, que erradique los cultivos en forma tumultuaria, violenta, inclusive sacándolos hasta con machete, ellos sin poder utilizar las armas. ¿Qué? ¿Si están en la zona o no? Sí, están en la zona. Correcto. Si es territorio de carácter indígena, recuerda que la justicia ordinaria no funciona ahí. Son territorios especiales. ¿Qué pasa en La Guajira Era la también? jurisdicción indígena. Ellos manejan sus reglas. Sí, lo que pasa en La Guajira también. Ujú. Es jurisdicción indígena. Si están dentro del cabildo, si están dentro de la jurisdicción, hay que respetar las reglas de ahí. Salvo que el Estado colombiano verifique que existe una vulneración de derechos humanos, puede ingresar, intervenir en el cabildo y eso. Porque nosotros hemos visto aquí cosas terribles. O sea, bueno, pues, me explico. En varias tribus, ya no tanto, pero en varios lugares de resguardos indígenas muy apartados, se aplicaba o se seguía practicando la ablación a las mujeres, a las niñas indígenas, que es la cercenación o quemadura o cortadura del clítoris de las niñas desde que nacen, o incluso algunas cuando cumplen más o menos los 13 o 14 años, que es cuando se desarrollan, para evitar que tuvieran placer y se volvieran fufurufas dentro de la tribu, porque esa es la creencia de los indígenas, ¿no? No digo que de los de aquí, de los de todo lado. Y es que si una mujer siente placer, entonces se lo puede comer con cualquiera, entonces más bien quitémosle el bichito del placer para que solo se acueste conmigo. Esa es la tradición de la ablación. Entonces, ¿qué pasa? Las Naciones Unidas, junto con las autoridades de carácter colombiano, empezaron a intervenir dentro de las comunidades indígenas que practicaban esta tradición para desde la culturización decirles que no lo hicieran más. Y empezaron a hacer como un poco de conversación con los resguardos, con los mamos y demás para decirles, mire, por favor, no hagan esto y no sé qué, pero no pueden llegar a intervenir a decirles que esto es delito y no lo hagan más,
Porque si vamos a ver incluso colgar a una persona y en el cepo y darle y demás, es contra los derechos humanos. Eso en teoría es tortura y son lesiones personales y Colombia lo permite. Porque en nuestros resguardos se permite eso. ¿Ves? Porque en los resguardos indígenas, en las jurisdicciones indígenas, se permiten cosas que afuera de los resguardos no se permitirían. ¿Listo? Entonces hay casos de casos, donde se interviene y donde no. Pero por lo general, en los resguardos indígenas es muy difícil que las autoridades colombianas ordinarias entren porque ellos tienen el control constitucional, porque se los dio la Constitución, sobre ese resguardo y en ese territorio se aplican las excepciones de que no se aplica la ley penal normal, sino que se aplica la ley del resguardo. ¿Listo? Doctora, Y además disculpe. es una sola, ¿no? Allá no hay ley penal y ley civil, sino una sola ley para todo. Doctor Pablo, señor. ¿Y si estos indígenas cometen el delito fuera del resguardo? Esa es otra cosa, que son las excepciones y los choques contra jurisdicciones. Entonces, si está fuera del resguardo, el indígena lleva, salvo que, como todo, hay que ver el grado de culturización del indígena. Si el indígena acabó de salir y no conocía que eso era delito fuera de su resguardo, que es una de las circunstancias que vamos a ver más adelante, si podemos avanzar, vamos a ver las excepciones o las causas justas para cometer delitos y cómo se rompe la antijuridicidad de las conductas con eso. Pero si, por ejemplo, el indígena lleva 30 años viviendo, o no sé cuántos años, 1 año, 2 años, que puede actualizar su conocimiento para saber que eso no se puede hacer, de malas le toca la ley colombiana. Y aquí hemos tenido desfiles de mamos en los juzgados de Palo Quemado en cantidades, pidiendo que sus indígenas se los lleven para los resguardos a condenarlos allá, y no se puede porque ellos están culturizados acá. Yo tuve un caso de un señor que le dio una golpiza terrible a la esposa, que eso se empezó a procesar por tentativa de feminicidio, y vinieron los mamos a pedirlo y a decir que dentro del resguardo estaba permitida esa situación porque la mujer le había sido infiel. Y que pues se lo llevaban y que lo castigaban allá, y pues no se pudo. El tipo llevaba 10 años viviendo en Bogotá, la mujer no era parte del resguardo, y el señor hacía 10 años no estaba en el resguardo, ni tenía contacto con el resguardo, es decir, que él ya estaba adaptado a la comunidad fuera del resguardo, y en consecuencia, como el delito se cometió fuera del resguardo y por alguien que tenía el conocimiento de que eso era delito, pues no se lo llevaron para el resguardo y lo condenamos acá. ¿Listo? Son casos de casos, hay que analizar cada caso en concreto. Y ahí no aplica que lo de la ignorancia de la ley, ¿no? ¿Cómo es? El desconocimiento de las normas no exime responsabilidades. Artículo 9 Código Civil. Eso. Es que, ¿saben qué es lo que pasa? Que eso es lo bonito del penal, que viene y les voltea la vida a ustedes. La ignorancia de la ley no es excusa. Principio general del derecho civil. Esto es derecho penal. Si eres ignorante de la ley, es excusa. Es causal de ausencia de responsabilidad. Ya las vamos a ver. Son varias. ¿Listo? Ya las vamos a ver una por una. ¿Listo? Si avanzamos. Entonces, déjame ahí lo de la ignorancia de la ley porque lo vas a ver más adelante. ¿Listo? Y lo vas a ver conmigo en esta materia. Ok. Ahora, ¿ya terminamos el artículo, Andrés? No, ¿no es cierto? Nos faltaba el sexto. Sí, señora. No, falta el sexto. Dale, dale. Léelo, por favor. Al extranjero que haya cometido en el exterior un delito en perjuicio de extranjero, siempre que se reúnan estas condiciones. A, que se halle en territorio colombiano. B, que el delito tenga señalada en Colombia pena privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a 3 años. C, que no se trate de delito político. Y D, que solicitada la extradición no hubiere sido concedida por el gobierno colombiano, no haya sido concedida por el gobierno colombiano cuando la extradición no fuera aceptada, habrá lugar a proceso penal. En el caso al que se refiere el presente numeral, no se procederá sino mediante querella o petición del procurador de la nación, y siempre que no hubiere sido juzgada en el exterior. Ok. ¿Qué es lo que pasa aquí? Un extranjero que cometió un delito contra otro extranjero. Entonces dicen, mire, al extranjero que haya cometido delito en el exterior, fuera de eso, un extranjero contra otro extranjero fuera del país,
Uno dice, pero ¿cómo le van a aplicar la ley colombiana? Y dice, en esos casos se puede aplicar. Dice, primero, que se halla en territorio colombiano. El tipo está acá. Cometió el delito afuera contra un extranjero, pero está aquí. Pero eso no es suficiente. Dice, segundo, que el delito tenga pena en Colombia, cuyo pena mínima no sea inferior a 3 años, es decir, más de 3 años. Que no se trate de un delito de carácter político. Y que solicitada la extradición no hubiera sido concedida por el gobierno colombiano. Si se dan todos esos requisitos, le aplicamos la ley colombiana. Si no, no. ¿Saben cuánto ha pasado eso? Nunca. Si en Colombia ni siquiera nos preocupamos por los delitos que pasan aquí, oye, ¿qué nos vamos a andar preocupando por lo que pasa en otro lado? Aquí no servimos para nada. No hacemos nada. Acá somos la ley del menor esfuerzo. ¿Listo? Pero está prevista la excepción en la ley. Listo, doctores. Estos son fenómenos de extraterritorialidad, es decir, excepciones a la regla general de que solamente se aplica el derecho penal al territorio que correspondió o donde se cometió el delito. Estas son las excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Primero, la territorialidad por extensión, que ya vimos cuál es. Y la segunda, las 6 de extraterritorialidad, que son las que acabó de leernos muy amablemente el doctor Andrés. Ahora vamos con el otro campo, que se refiere al tiempo. ¿Listo? Tiempo. Aquí también hay una regla general. Dijimos que, bueno, que esto se refería a la vigencia de la ley. La regla general es que la ley penal solo rige hacia el futuro. Hacia el futuro. Pero además, esa regla tiene otra cosita. Espera un segundo. Solo rige hacia el futuro. Y adicionalmente, solo se puede aplicar la ley vigente al momento de los hechos. Esa es la regla general. ¿Listo? Si el homicidio se cometió, si es un homicidio, y se cometió en 1975, pero se condenó, perdón, se captura a la persona en el año 2020, ¿cuál pena le vamos a aplicar? ¿La de 1975 o la del 2020? La del 75. 1975. 1975. Fecha de los hechos. Ley 600. Miren, ustedes se van a volver unos berracos con eso. No, la ley 600 de 2000, la ley 600 de 2000 aplica desde el 2000. Y la ley 600 es del Código de Procedimiento anterior, de procedimiento. ¿Listo? Yo estoy hablando de derecho penal, de los delitos, las penas que tenían. Los procedimientos que se van a aplicar también tienen que ver con la época en que se realizaron. Ustedes lo vieron, bueno, si tuvieron tiempo de ver el novelón de la audiencia de Álvaro Uribe la semana pasada, o si al menos leyeron los resúmenes por ahí de los medios de comunicación, se dieron cuenta que uno de los argumentos que utilizó la Corte Suprema de Justicia en su momento y que después invocó la juez 30 Penal Municipal de Control de Garantías para tramitar el proceso por ley 906 es que los presuntos delitos que habría cometido Álvaro Uribe Vélez habrían sido en desarrollo de la ley 906, es decir, ley vigente al momento de los hechos. ¿Y qué pasa? Que la ley 600 de 2000 es por la que trabaja la Corte Suprema de Justicia a los aforados constitucionales. Entonces, no había lugar a aplicarle una ley que no estaba vigente para el momento en que él cometió. Sí, señora. Tienes razón. Ahora, por ejemplo, vamos a ver el delito que vimos ahorita. Acceso carnal abusivo con menor de 14 años, artículo 208 o 209, ya se me olvidó. 208. 208. Qué pena, ¿será que le puedo hacer una pregunta pequeña? 208. Doctora Ingrid Joana.
Lo que sucede es que su merced acaba de dar un ejemplo de 1975 al 2020, ¿cierto? Sí, es un caso extremo porque realmente ya habría prescrito la pena, pero bueno. Sí, exactamente. De eso te iba a preguntar, si hubiera prescrito la pena, pues ahí no se le aplicaría. Sí, ya, tranquila. En caso tal, no se le aplicaría, ¿no? Habría prescrito la sanción penal, pero lo que pasa es que a veces, digamos, de 1975 lo condenaron en el 2000 y nunca lo lograron capturar. Lo capturaron en el 2020 y la pena es a 30 años. Si la pena se produjo en el 2000 y es a 30 años, ¿cuándo se vence la pena? En el 2030, ¿no? 2030. O sea que si lo capturan en el 2020, empiezan a descontarle los 30 años en el 2020, porque está condenado. Okay. ¿Ves? Entonces empieza a pagar en el 2020 30 años y sale en el 2050. Bueno, sin beneficios, ¿no? Porque con redenciones y demás le van bajando. ¿Listo, Angie, Joana? Y si está respirando todavía. Muchas gracias, doctora. Exactamente. Eso no es como que capturamos allá que el destripador ahorita, o sea, no, ¿cómo la vamos a condenar? O sea, está un poquito viejita la pena. Ya no se puede. Listo. Vamos a ver un ejemplo para que ustedes me entiendan la regla general de la vigencia del tiempo, de la ley vigente al momento de los hechos. Se me olvidó cómo se llama este señor. Garavito. Garavito violó y mató, no se sabe a cuántos niños. Esta es la hora que no sabemos a cuántos. Se cree que fueron más de 100. Por eso es que se dice que es uno de los pocos asesinos seriales que tenemos en Colombia. A Garavito se le ha condenado por, si no estoy mal, entre 30 y 40 niños nada más, que curiosamente él mismo ha dicho, él ha confesado. O sea, Garavito no está condenado por un solo delito que le hayan demostrado. Está condenado por delitos que él confesó. Por eso es que no sabemos cuántos niños más hay. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? Garavito mata a los niños más o menos entre 1985 comienza sus primeros asesinatos hasta más o menos 1995, 97, es decir, más o menos entre 10, 12 años de delitos. En Colombia, hoy 2020, el Congreso de la República aprobó la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños en 2020. Si alguien quisiera, ¿podría aplicarle esa ley del 2020 a los casos de Garavito? No. No se puede. señora. No, ya están fuera del límite. ¿Ves? Porque la ley penal, ahí nos lo están diciendo en el tablero, la regla general, la ley penal solo rige hacia el futuro, es decir, para los casos del 2020 hacia el futuro, porque la ley fue aprobada en 2020. O sea, no tiene retroactividad. A no ser de que sea en beneficio del reo. La favorabilidad. La favorabilidad, ¿listo? Que es por retroactividad. Pero bueno, primero, no se le podría aplicar porque la regla general es que rige hacia el futuro, pero hay excepciones a esa regla, que no la hemos visto todavía. Y adicionalmente dice que la ley penal que se podrá aplicar solo será la vigente al momento de los hechos. El último niño que mató fue en 1985. ¿Le podremos aplicar la cadena perpetua y no la pena de 1985? No. No. ¿Ves? Esa es la regla general del tiempo. Por eso es que los penalistas tenemos, mi mamá me decía al comienzo, me decía, usted para que compre el mismo libro todos los años. Cómprese uno nuevo, mija. Y la biblioteca repleta del Código Penal, Código Penal, Código Penal, Código Penal. ¿Por qué? Porque cada código trae una pena. Y en la época en que yo estudié, cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, no teníamos Google. Entonces, ¿qué pasaba? Si yo tenía un caso con una pena anterior, pues me tocaba irme al código anterior. ¿Ves? Para poder ver cuánto le tocaba a esa persona por ese delito en la época en que lo cometió. Ahora ustedes con el maestro Google solamente le dan search y listo.
Les busca la pena de antes, del después, del quién sabe, del... Y tienen todo ahí. Pero los penalistas tenemos muchos códigos penales. Además porque nos encanta el olor a libro, ¿no? O sea, los que somos así bien rucos, bien ancianos, bien decrépitos, nos encanta el olor a libro. Y preferimos eso al internet. Pero hay una razón para eso, y es esta. Y es que es necesario tener la ley exacta, como estaba exacta al momento. Ustedes van a manejar eso al dedillo en 2 semanas. Porque les voy a poner ejercicios solo de vigencia de ley, pena, súbale, bájale, cuánto le toca, no sé qué, y ustedes la van a hacer. ¿Listo? ¿Hasta aquí me entendieron la regla general? Sí, señora. Sí, señora. Sí, doctora. Ahora vamos a ver las excepciones. Como vimos ahorita hace un momento. Las excepciones son 2. La primera es la retroactividad, de la que nos hablaban ahorita hace un momento. La doctora Ingrid Joana. Y la otra se llama la ultraactividad. Ultraactividad. ¿Listo? La única manera de aplicar retroactividad o ultraactividad es por favorabilidad. No existe otra manera. ¿Favorabilidad para quién? Para el procesado. Y hay reglas para aplicar la favorabilidad. No es tan sencilla como parece. Vamos a ver la primera excepción. La primera excepción es que es posible aplicar una ley nueva a un caso antiguo, a un caso que no ocurrió en su vigencia. ¿Listo? ¿Cómo hacemos eso? Lo primero que necesitamos para aplicar una ley nueva a un caso antiguo es que le sea favorable al procesado. Es decir, que la pena sea mejor ahora para él, menos grave que como era en su momento. Les voy a colocar un ejemplo muy rebuscado. ¿Listo? Pero paso. En algunos de los códigos penales antiguos colombianos había un delito que se llamaba adulterio. Adulterio. ¿Dónde habíamos escuchado nosotros el adulterio? Como algo terrible. La Biblia. La Biblia. Pecado. Pecado. Pecado, ¿no es cierto? Pecado. Pues, ¿se acuerdan de lo que hablábamos al comienzo de las clases? De cómo las iglesias, las religiones y demás pueden influir en la moral para que el legislador genere ius puniendi. Ahí hay una. ¿Recuerdan que había otro que también se llamaba cuando se casaban 2 veces? ¿Cómo se llama? Bigamia. Bigamia. Estos eran delitos. Estaban en el Código Penal y tenían pena de prisión. Imagínense ahorita donde a uno lo condenaran a pena de prisión por ser adúltero. Todo el mundo Todos iban a la cárcel. ¿No? Sí, tendrían condena. Todos y Todo el todas. mundo preso. Ay, ya condéneme. Quedaríamos la mayoría de hombres. Ahí está. Estaríamos viendo penal general desde la prisión. Claro, es más, iríamos en pareja. Iríamos en pareja a la cárcel. ¿Ves? Estaríamos solos afuera nosotros. ¿Qué ocurre? Durante un tiempo esto fue delito. Y resulta que después ya no lo fue. Vamos a suponer que el adulterio y la bigamia fueron delito en 1945. Estoy diciendo una fecha X, ¿no? Resulta que a una persona la capturan en 1945 por adulterio o bigamia. No estamos en el 2020, estamos en 1945. Y resulta que le inician todo el proceso y no sé qué, y si sé más, y lo vamos a condenar porque usted es un adúltero o usted es una bígama o lo que sea. ¿Listo? En 1946, por ejemplo, dicen que ahora, desde 1946, por ejemplo, ya no es delito. Ya no es delito ni el adulterio
Ni la bigamia. Ni la bigamia. Inexequible. Entonces resulta que esta persona que la estaban procesando por haber cometido adulterio y bigamia en vigencia de la ley de 1945, pues en teoría tenían que decirle que sí, ¿no es cierto? Tenían que condenarlo. Pero resulta que no lo alcanzaron a condenar en el 45, lo van a condenar en el 46 cuando ya no es delito. Entonces, ¿qué dicen? La favorabilidad. Le vamos a aplicar por favorabilidad la ley del 46 y ¿sabe qué? Vaya y haga lo que quiera usted. Sí, adulterando. Porque esto ya no le importa el derecho penal. Aquí no pasó nada, señores. Vaya, inicie proceso allá en familia, en civil, todo lo que quiera. Pero aquí al derecho penal eso ya no le importa. Entonces, ¿qué hicimos? Aplicamos una ley del 46, que se suponía que regía del 46 hacia adelante, la aplicamos hacia atrás. Es decir, dimos hacia atrás, o sea, retrotraímos el nacimiento de la ley, la entrada en vigencia de la ley. Porque es que las leyes, como todo, nacen y mueren. ¿Cuándo nace una ley? ¿Cuándo nace una ley? Cuando se Cuando sale del publica, Congreso. Cuando Al la otro aprueba el día de Congreso. haber sido publicada. Cuando por el presidente y publicada. Al otro día de haber sido publicada en el diario. ¿Cómo se llama eso? Cuando se promulga. Las leyes se promulgan, ¿listo? No tiene nada que ver que la firme el presidente, ni que el presidente del Congreso la firme cuando el presidente de la República no la quiera firmar. No, no tiene nada que ver con eso porque eso se llama sanción. La sanción es cuando la firma. La aprobación es cuando el Congreso la aprueba. Y todavía no es ley. No tiene fuerza, no ha nacido oficialmente. ¿Cuándo nace? Cuando se promulga. ¿Y cuándo se promulga? Cuando sale en el diario oficial. ¿Listo? ¿Cuál es el diario oficial? ¿El Tiempo? ¿El Espectador? No. La Gaceta. La Gaceta del Congreso, la Gaceta Oficial. La Gaceta. Se llama así, el diario oficial. ¿Listo? Que sale todos los días. Listo. Así nace una ley. ¿Cómo muere una ley? Cuando nace otra. Cuando... Con el nacimiento de otra. Cuando es declarada inexequible. La ley tiene varias Cuando se maneras deroga. de morir, ¿no es cierto? Pero por lo general las leyes no mueren de muerte natural, por lo general, salvo algunas. Las leyes mueren siempre asesinadas. Y mueren asesinadas por derogatoria, porque llegó otra ley y la mató. Sí. O porque la Corte Constitucional colabora en la masacre y las declara inexequibles. Inexequible, a través de la sentencia. Las puede declarar inexequibles parcialmente o totalmente, etcétera, etcétera, hasta que las termina matando. Excepcionalmente, las leyes mueren por fecha de caducidad. Algunas vienen con fecha de caducidad, que son muy pocas, pero algunas vienen solamente por un tiempo establecido. Por ejemplo, la ley de presupuesto del año 2020, ¿cuándo muere? Cuando se acaba el 2020. A 1 de enero del 2021. Ya, nació, murió. A las 12 se murió. ¿Ves? Pero son muy pocas. La mayoría de leyes mueren asesinadas. Entonces, ¿qué hacemos con la retroactividad? Con la retroactividad lo que hacemos es jugar con el nacimiento de la ley. Se supone que la ley nace y tiene efectos hacia el futuro, hacia adelante. Si la promulgaron el 1 de enero del año 2020, es del 1 de enero del año 2020 hasta que siga, hacia adelante. Lo que hacemos con la retroactividad es hacer que este nacimiento vaya hacia atrás, antes de haber nacido realmente la ley. Y la aplicamos a casos concretos como este del adulterio y la bigamia en nuestro ejemplo. ¿Listo? ¿Me entendieron la retroactividad? Sí, señora. Les explico la ultraactividad y los dejo ir a ver su partida. ¿Listo? Ultraactividad. Señora, gracias. La ultraactividad también se aplica por favorabilidad para el procesado. ¿Y con qué tiene que ver? Con la muerte de la ley. Este lo llamo yo el síndrome de Lázaro. ¿Por qué? Porque vamos a resucitar una ley que murió hace años y la vamos a traer a un caso del futuro. ¿Ves? Entonces, ¿qué se hace? Se aplica
una ley que ya no está vigente, que murió, a un caso del futuro o a un caso actual. Pero solo por favorabilidad. Profe, ¿cómo se hace eso? Lo primero que se necesita es algo que nosotros denominamos el tránsito normativo. ¿Qué es lo que está pasando con la ley 600 y la 906? Ley 600, antiguo sistema penal colombiano, ley 906, sistema penal acusatorio colombiano. En este momento, se supone, la ley 906 del 2004 entró a regir el 1 de enero del año 2005 en Bogotá, porque esa entró por pedacitos. Entró a regir el 1 de enero en Bogotá. Se supone que rige para todos los delitos cometidos desde el 1 de enero del año 2005 en Bogotá, hacia adelante. Pero hay veces que la gente dice, oiga, yo pido que esa ley 600 que ya no existe se aplique para mi caso de la 906 porque me es más favorable la rebaja que tienen allá que la que tienen actualmente. ¿Se puede hacer? Sí, porque en este momento hay tránsito normativo. Es decir, desde el año 2005, 15 años después, todavía hay procesos tramitados por la ley 600 de 2000 en el país. Hay coexistencia normativa entre la ley 600 y la 906, a pesar de que la 600 murió con la 906, la derogó la 906. Sigue aplicándose. ¿Pero por qué, Doc? ¿Por qué se aplica así de esa forma si ya la otra ley murió? Lo que pasa es que la ley murió, pero los procesos no. Entonces, como hay procesos que todavía están en trámite de ley 600, que ocurrieron durante la ley 600 de 2000, pues entonces la ley sigue vigente, ¿me entiendes? Ya, sí, Doc. Y como entró por pedacitos en el país, pues hay pedazos en el país en donde entró más tarde y entonces obviamente los procesos fueron entrando más tarde a la ley 906. Entonces, ¿qué pasa? La Corte Suprema de Justicia ha reconocido la posibilidad de que se puede aplicar la favorabilidad en doble vía de la 906 a la 600 y de las 600 a la 906. Entonces, ¿qué pasa? Los de 600 a veces piden, oiga, ese beneficio de la 906 me sirve más, entonces tráigame a la 906 para mi caso que fue de ley 600. Y los de la ley 906 dicen a veces, ay, el de la ley 600 estaba mejor, entonces vámonos para la ley 600. Pero esos son procesos, normas de carácter procedimental, no de pena. ¿Listo? ¿Cómo así, profe? Es decir, de procesos penales, de cómo se hacía su proceso, que no era como lo que tenemos ahora con audiencias y sistema de oralidad, sino que era con el antiguo sistema que era inquisitivo, que es diferente, en donde el juez hacía las labores también de la fiscalía y ayudaba a investigar, instruía el proceso y hacía cosas. Aquí el juez no hace nada de eso. Aquí el juez solamente es un árbitro. Quien investiga. Doctora, tengo una pregunta. Es que ha sucedido bastante delito con los venezolanos en Colombia y llega un momento que dicen, los deportaron, no los sancionan aquí en Colombia habiendo cometido el delito aquí en Colombia, ¿no? Lo que pasa es que la sanción por deportación es una sanción de carácter administrativo. Es porque entraron ilegalmente a Colombia, no es una sanción penal. Los deportan es porque no entraron legalmente a Colombia. No están legalmente en el territorio, entonces los expulsan del territorio colombiano. ¿Listo? ¿Se hayan cometido homicidio? No, pero el delito sí lo sancionan acá. La deportación no es una sanción penal, no es una pena, es una sanción de carácter administrativo. Es decir, no tiene nada que ver con el Código Penal colombiano. Ningún delito en Colombia tiene pena de deportación. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú entraste ilegalmente a un país, pues te van a deportar, pues te sacan de ahí porque tú no entraste legalmente. Ahora, si tú cometiste un delito en el país, a pesar de haber entrado legal o ilegalmente, te van a sancionar con la pena de Colombia. No es que los expulsen porque cometieron la pena aquí. No. ¿Listo? No tiene nada que ver con eso. Gracias, doctora. Tenía esa duda. Listo, doctora. O sea que independientemente del delito que cometan ahorita en el 2020, pueden darle favorabilidad. Sí, no. Hay unas reglas específicas para hacerlo, que no las vamos a ver. Pero no. Yo estoy hablando de los fenómenos, no estoy hablando de los venecos. Estoy hablando de los fenómenos de las excepciones del tiempo y del espacio. Es posible hacerlo si se cumplen todas las reglas que ha fijado la Corte.
para la retroactividad. No es tan fácil como que yo quiero y me Hay la mando. excepciones. Hay Sí. excepciones. ¿Listo? Sí. ¿Entendieron, ¿Cuáles son? doctores? Sí, mi don, gracias, muy formal. Listo. Los dejo Sí, ahí para que doctora, puedan ir a gracias. celebrar el gol de Colombia. Gracias, Gracias, doctora. profe. Lo está viendo, Gracias, doctora. Fue un Ya está viendo, golazo. doctora. Chao, Un golazo, doctora. Chao, Ah, doctora. profe. Chao, Doctora, chao. muy formal. Doctora, muchas Gracias. No, gracias. no lo... Muy amable.